Pues muy buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de estar, como dice el pastor, ya por tercera o cuarta vez con vosotros aquí en Cambrils. Es un placer siempre visitar esta iglesia y una alegría pues escucharos en la alabanza y escucharos también en las oraciones y ver que sois una iglesia viva, una iglesia que ama al Señor y que de alguna manera pretende, evidentemente, pues también ser testimonio de Él. Quería hablaros de unos amigos. Unos amigos míos han tenido un bebé. El padre se llama Mario y la mamá María. Y el niño, claro, se llama Mariano. Os lo voy a enseñar para que lo veáis y todos digáis, ¡oh, qué guapo es el niño! Que es un niño, no es una niña. Y todos digan, qué guapo es, qué bonito, qué bonitos ojos tiene. ¿Os habéis dado cuenta de los ojos? Y las galtas, qué bonitas son, y la boca. Bueno, cuando uno tiene un bebé, seguramente habréis tenido alguno cerca vuestro, o si sois abuelo de vuestros hijos. No sé si esto ha pasado en vuestra casa, pero en la mía sí. Entra el tema en un debate. ¿A quién se parece más? ¿No ha pasado en vuestra casa esto? El debate de, mira, tiene los ojos del padre. Claro, porque los abuelos te lo dicen enseguida. Es que es de mi familia. Y entonces la familia de la madre también salta muy rápidamente y dice, no, pero tiene los labios de la familia de la madre, eso lo dice la abuela materna siempre. Y ahí entra en un debate en el que todos quieren apropiarse del niño, sobre todo si es guapo. Si es feo la cosa ya cambia más, pero si es guapo todo el mundo lo quiere. Si es bonito, si es perfecto, si ha salido bien, todo el mundo, en alguna manera u otra, quiere hacerlo propiedad suya, porque se sienten orgullosos o satisfechos, sería la palabra, de ese hijo que también es nieto, o que también es bisnieto, y que evidentemente es sobrino, y que también hay toda una familia detrás. Así que con este concepto de fondo, con este concepto de la satisfacción del bebé que nació, de esta nueva creación, de este nuevo hombre, de esta nueva persona, de este nuevo ser humano, pues quisiera comenzar la reflexión en esta mañana. La Biblia dice, lo habréis escuchado más de una vez, aunque no voy a centrarme en este tema, pero la Biblia dice que cuando la mujer da a luz, ha pasado por un tiempo de dolor, eso las mujeres lo sabéis muy bien, y los hombres nunca lo sabremos. Y de hecho tampoco lo entenderemos. Pero cuando la mujer da a luz, después de un parto, que puede haber sido un parto difícil en algunas ocasiones, dice la Biblia que cuando ve al niño en sus brazos, se le olvida todo el dolor que puede haber estado sufriendo, incluso aunque haya pasado por epidural. Es decir, todo lo que ha pasado, el trago amargo que ha pasado por dar a luz, es olvidado inmediatamente cuando ve en sus manos un nuevo, dice la Biblia, un nuevo hombre que ha traído al mundo, ¿no? Yo quisiera en esta mañana que me pudierais acompañar, como ya habéis visto en la introducción, al texto inicial con el que comienza la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿la habéis traído en vuestras manos? ¿La tenéis en papel o la tenéis en formato digital? Algún día incluso habrá otros formatos nuevos que ahora desconozco, pero de momento aún usamos el papel, quisiera preguntaros si creéis, espero que la respuesta sea positiva, pero si creéis que este libro, el que tenéis en la mano o esa pantalla de vuestro móvil, si ese libro refleja, dice, expresa, comparte la palabra de Dios. Si está ahí la palabra de Dios, si lo creéis. ¿Sí? ¿Alguno lo cree conmigo? ¿Sí? ¿Alguno puede confirmarlo? Vale, algunos. Todos no han levantado la mano, pastor, pero la mayoría sí. Bueno, pues en este texto que tenéis en las manos, en esta Biblia, en realidad es una biblioteca, en realidad es una colección de libros y que tiene, como sabéis, 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Es una colección de libros que tiene un marcado énfasis espiritual. La intención de su autor, Dios mismo, era transmitirnos su mensaje espiritual y explicarnos a través de esta Biblia, de esta colección de libros, cómo relacionarnos con Él, cómo la humanidad, cómo el ser humano podía o puede o podrá relacionarse con Dios. Y este libro se escribió para su pueblo, en el Antiguo Testamento era Israel,
y su pueblo en el Nuevo Testamento es cualquiera que crea en Jesús, la iglesia del Nuevo Testamento. Así que es un libro muy interesante, o una colección de libros muy interesante, porque lo que hay dentro es nada más y nada menos que la explicación a lo largo de todas sus páginas de cómo podemos relacionarnos con Dios y cómo podemos ser salvos también de nuestra perdición. Pero también hay que aclarar que no es un libro de ciencia. A veces algunos buscan en estas páginas que esté ahí la explicación de todas nuestras grandes preguntas trascendentales, de dónde vengo, a dónde voy y quién soy. Y de hecho están las respuestas a estas preguntas que la filosofía lleva miles y miles de años intentando descubrir. Pero no es un libro de ciencia como tal. Y por eso quiero animaros a que cuando os acerquéis a la palabra de Dios, no leáis la Biblia o no intentéis leer la Biblia como un libro de ciencia, porque no pretende serlo, aunque incluye, eso sí, incluye algunas afirmaciones científicas que la ciencia de hoy, que está descubriendo cosas constantemente, luego, con cierta humildad, tiene que reconocer que la Biblia ya lo decía. Es decir, hay algunas afirmaciones de la ciencia que la Biblia viene diciéndolas en forma poética, en forma discreta, en forma subliminal, pues miles de años que ya lo decía. Pero aun con todo, aunque haya afirmaciones de gran calado científico, no es un libro de ciencia. El libro o la colección de libros de la que estoy hablando se empieza con el primer libro de su lista, de sus primeros 66 libros, y que se llama, los hebreos le llaman el Bereshit. La palabra es una palabra hebrea que se traduce como en el principio. Nosotros le llamamos el Génesis, el primer libro de la Biblia, que probablemente no fue el primer libro en ser escrito, seguramente es un libro que se escribió mucho más tarde que otros, pero que los hebreos llaman el Bereshit, el del principio. Es de las primeras 3 palabras que ese libro tiene, es el que los hebreos toman como título para él. El autor de ese libro, dicho y explicado por varios libros de la Biblia, es Moisés. Lo dice el propio autor, lo dice Nehemías, incluso lo dirá después Jesús. Es decir, es una confirmación muy reiterada que el autor de este libro y de los 4 que siguen detrás, los primeros 5 libros, es el autor, el legislador, el libertador Moisés. Y en esta reflexión de esta mañana quisiera que me acompañarais solamente a los primeros 2 capítulos del libro del Génesis, los 2 primeros capítulos, que espero poder compartir con vosotros algunas enseñanzas muy sencillas y que seguramente incluso ya habréis vosotros deducido en otras lecturas anteriores, que probablemente hoy lo que voy a deciros no es nuevo o no es especialmente novedoso, porque, como digo, lo habréis reflexionado seguramente vosotros con vuestra propia cuenta. El libro empieza con el primer capítulo y en el primer versículo dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo con esta frase podríamos detenernos hoy toda la mañana. Podríamos hacer una serie de predicaciones con este enunciado y con las palabras de este enunciado, porque es un enunciado muy sencillo, muy breve, pero a la vez es muy contundente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que quiero deciros desde este versículo, o la primera enseñanza que quiero transmitiros, o que me ha transmitido a mí, es que Dios sí existe. Que la palabra de Dios da por sentado, la Biblia considera obvio, clarísimo, y además indiscutible, la preexistencia de Dios. Es decir, como he dicho antes, no es un libro de ciencia, no es un libro de apologética, no pretende autodefenderse de nada ni de nadie, sino lo contrario, es un libro que pretende afirmar con rotundidad algunas cosas que para el autor, en este caso Moisés, y para el pueblo de Dios, eran obvias. Una de ellas, la primera, es que Dios es real. Lo cantamos en algunas canciones, mi Dios es real, y esto también lo está diciendo Génesis capítulo 1, versículo 1, que considera obvia la existencia de Dios. Es cierto que no da detalles, es cierto que no aporta información técnica o información científica de cómo demostrar que Dios existe. Y la ciencia aún hoy
miles de años lleva haciéndolo, intenta debatir, intenta luchar contra la existencia de Dios porque no tiene pruebas oficiales o porque no tiene pruebas palpables. La filosofía llama pruebas empíricas que se puedan comprobar. La Biblia le da lo mismo. A la Biblia no le importa si este tema se puede o no se puede demostrar, porque estamos entrando evidentemente en el terreno de la fe. La Biblia dice en su primer versículo que Dios existe, que Dios es real y además que Dios es activo, y lo estamos viendo en este primer verbo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cierto, sin detalles, cierto, sin enumeración de datos, pero sí con una firmeza que creo que es obvia y rotunda. Toda la antigüedad entendía y creía en una experiencia de un Dios sobrenatural. Toda la antigüedad creía que alguien había creado nuestra realidad. Todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos contemplan, todo lo que nuestras manos tocan o todo lo que sentimos, todo viene de alguna mano creadora. El pueblo hebreo, por boca de Moisés o por sus textos, deja bien claro que esa autoridad creativa está en manos del Dios de la Biblia, lo que los hebreos llamaban el Dios Adonai. Otras convicciones o otras confesiones religiosas de la antigüedad creerán en otros dioses, creerán incluso en otros ídolos que tienen que crear desde sus propias manos con barro, con madera o con piedra. Pero es obvio que necesitan considerar, aceptar y creer que alguien tuvo esa responsabilidad. Es decir, ningún hombre ni mujer de la antigüedad, de ninguna religión, se consideraba o podía aceptar que nuestra realidad fuera una casualidad. Nadie. De hecho, por eso hay tantas religiones que el propio Dios de la palabra, el Dios Adonai, advertirá contra ellas, porque algunas de ellas evidentemente están basadas en idolatrías falsas, todas ellas, pero porque el hombre, y esto es universal, necesita tener a alguien en quien creer que además sea autor de su realidad. Esto es muy interesante porque cuando uno circula por el mundo descubre que todas las religiones, todas, reconocen la existencia de un ser sobrenatural y que tuvo responsabilidad creadora. Esto es muy interesante. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero hace algunos años, cuando yo comencé mi ministerio y mi servicio en la obra del Señor, no comencé en la pastoral de una iglesia, sino comencé en misiones. Y viviendo en África, viviendo en un pequeño país de África que se llama Guinea Ecuatorial, una vez un vecino, un amigo, hablando con él, teniendo una conversación con él, tuve la ingenuidad de preguntarle, nunca lo hagáis esto con un africano, tuve la ingenuidad de preguntarle si él era creyente. Es una pregunta ingenua y absurda porque en África todo el mundo es creyente. Y entonces él me respondió con mucha seriedad una frase que se me ha quedado grabada y que os la dejo para vosotros. Y me dijo, ¿acaso soy yo un perro para no creer? Es decir, solo un animal, podría haber dicho un perro como no, podría haber dicho una jirafa, solo un animal puede no creer. Pero el ser humano ha sido creado y diseñado para creer. De hecho, la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, nuestra naturaleza, aunque al principio sea naturaleza pecaminosa, está diseñada para que tengamos fe. Seguramente fe muchas veces, y muchos de nuestros amigos, en cosas equivocadas, en errores teológicos, evidentemente en doctrinas falsas y seguramente hasta en herejías. No lo dudo, eso abunda y discurre en nuestro mundo. Pero es que el ser humano fue diseñado para creer. Fijaos, solo hace un siglo y medio, muy poco en la historia de la humanidad, solo hace un siglo y medio, unos 150 años, que la realidad espiritual, la creatividad espiritual de un ser superior se pone en duda. Solo hace 150 años que nuestro mundo empieza a creer o empieza a proponer que venimos de una sorprendente casualidad.
y que esa filosofía, esa teología que está enmarcada en el materialismo y que habla de que el azar es responsable de nuestra realidad, solamente tiene un poco más de 100 años. No tiene antigüedad. La antigüedad es una antigüedad de fe a veces equivocada y desorientada, pero como digo, de fe. Y solamente hace 100 y pico de años que los científicos y algunos autores empiezan a decir que nuestro mundo es un mundo totalmente casual, que procedió de un azar o de una explosión de una partícula, le llaman el bosón de Higgs, y que aproximadamente tiene unos 40.000 millones de años nuestro mundo, pero da igual la cifra porque mañana os dirán otra y dentro de unos años dirán distintas cifras. Son cifras que no tienen ninguna base y que se van especulando, pero que lo que viene a decir es que hace mucho tiempo, 40.000 millones de años, quizás dentro de un tiempo dirán 50.000 o dirán 1.000.000 de millones, da lo mismo, en algún momento una partícula decidió explotar de la nada y esa partícula produjo el mundo, las galaxias y el universo que hoy puedes ver por la noche cuando miras al cielo. Sorprendente. Y creedme, necesita una inmensa cantidad de fe. Por eso he dicho antes que el hombre, por naturaleza, está diseñado para creer, incluso para creer cosas absurdas. Y el mundo de hoy, recientemente, solo hace un poco más de un siglo, desarrolla esta ideología y desarrolla el azar, el tiempo, que tienen que ver con nuestro materialismo actual, y que dice y afirma que nuestra realidad humana o nuestra corporeidad humana procede de otros animales, a través de un proceso evolutivo que evidentemente aún no está demostrado. Son teorías, no son tesis, son teorías y que seguirán siéndolo seguramente por mucho tiempo. La Biblia ignora todo esto, lo ignora y simple y llanamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo crees o no lo crees? Esa es una decisión personal. Pero creer que una partícula de la nada explota por casualidad y después de eso me cree a mí, honestamente la fe es muchísimo más grande y muchísimo más especulativa que la que pide la Biblia. Y ahí evidentemente cada uno de nosotros tendremos que decidir en dónde ponemos nuestra fe. El segundo punto que nos dice el versículo 1, pero que va a ir desarrollando el capítulo entero, es que Dios, que sí existe, es un Dios creador. Dice la Biblia, como acabamos de leer, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba, dice el versículo 2, desordenada, vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la cara de las aguas. La Biblia dice en el versículo 1 y añade en el versículo 2 que ese Dios que existe es un Dios que crea de la nada. En latín, ex nihilo. De la no existencia, Dios decide crearlo todo. Y si lees el capítulo entero, verás en los siguientes versículos cómo Dios va detallando cómo fue autor, responsable único, de cada una de las cosas que nuestra creación o nuestro mundo nos ofrece. Y déjame que te añada un pequeño punto muy preventivo, pero a la vez muy importante. El protagonismo de la creación no es la creación en sí, aunque el capítulo 1 nos va a desarrollar un montón de elementos que el autor de la creación hizo. Y lo podéis ver, si me seguís verás el versículo 3, como dice la Biblia que Dios creó la luz y la llamó día. En los versículos 8 dice que creó los cielos. En el versículo 9 dice que creó la tierra seca. En el versículo 10 dice que creó los mares, lo podéis seguir en vuestra Biblia. Dice el versículo 11 que creó las plantas, toda la flora. En el versículo 14 dice que creó las estrellas que hoy vemos en la noche. En el versículo 16 dice que creó el sol y la luna para marcar los tiempos de nuestro día a día. En el versículo 20 dice que creó la fauna, todos los animales. Y en el versículo 26, como corona de la creación, dice el versículo 26 que creó
el texto dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, y se repite, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y algo que me he saltado intencionalmente es que detrás de cada parada que hace el autor, de cada parada que hace Moisés, en todos estos momentos creativos que crea, como he dicho, los cielos, la tierra seca, las mares, las plantas, las estrellas, el sol, la luna, la fauna. En cada momento hay una frase muy interesante que el autor añade y que no es casual. Y además, cuando la Biblia repite algo muchas veces, nunca lo ignores. Cuando la Biblia repite algo 2, 3, 4 o 6 veces, es porque Dios le ha dado una gran importancia a esa afirmación. Y la afirmación en la que repite reiteradamente el capítulo 1 de Génesis es que cuando vio lo creado, dijo que era bueno. Cuando creaba cada cosa, dice el texto al final de cada una de ellas, que lo vio y dijo, vio Dios que era bueno. De hecho, incluso algunas traducciones dicen muy bueno. Hay una cierta exaltación en esta frase. Es decir, Dios está satisfecho de cada cosa que ha creado porque la ha creado buena, la ha creado correcta y la ha creado bien. Es decir, no podemos dudar en ningún momento del error ninguno de la creación. Dios reafirma la bondad de cada cosa que ha creado. E incluso cuando crea al último elemento de la creación, que como hemos visto en el versículo 26, 27 es el ser humano, también dirá de él que vio que era bueno. En algunos textos dice, vio que era bueno en gran manera. Este superlativo aparece en algunos momentos también. Pero tampoco el hombre, aunque a veces algunos lo han dicho y lo han predicado así, tampoco el hombre es el protagonista de la creación. Tampoco el hombre es el centro, aunque lo parece, pero no es el centro de la creación. Es la guinda. En catalán decimos la cirereta. Es la guinda del pastel. Es lo que está más arriba, es la conclusión o el clímax de la creación, pero no el centro de la creación. Porque si dijéramos que es el centro de la creación, nuestra predicación sería antropocéntrica. Diríamos que el hombre es el centro de todo. Y no. El capítulo 1, el capítulo 2 nos dicen, nos relatan, nos demuestran que el centro de la creación es Dios mismo. Es Dios mismo el protagonista de su propia creación. Y si me apuras, incluso no solo te diría que es el centro, el concepto de Dios o la figura de Dios, que no tiene corporeidad, que es espíritu, sino en concreto el centro del mensaje del hálito creativo de Dios es su palabra, es su voz. Porque cuando lees el texto y vas viendo que Dios va afirmando cosas que se van creando, es a través de un verbo de orden, a través de un verbo imperativo. Cuando habéis leído el versículo 2, no nos hemos ido a leer el 3, pero dice, y dijo Dios, sea la luz. Para los que os gustan los coches, en latín fiat. Sea, fiat, la luz. ¿Y qué dice el versículo inmediatamente en la coma detrás? Y fue la luz. Ese es el protagonismo verdadero del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, que la voz creativa de Dios es siempre indiscutible, totalmente todopoderosa y es evidentemente el centro de la palabra. O la palabra es el centro de la creación. Esto es muy importante, aunque parece que es obvio y es evidente que no estoy descubriendo nada nuevo, pero es muy importante porque a veces, en algunos momentos, nos hemos dejado llevar por un mensaje humanista o por un mensaje antropocéntrico, donde creemos que el hombre, y parece que lo es el centro de la creación de Dios, porque en realidad sí que es el clímax, sí que es el punto final, pero no es el protagonista. Recordémoslo siempre,
que el protagonista no es otro que el verdadero Dios, autor de la vida y su propia palabra. Cuando encontramos que Dios existe, lo dice el versículo 1 de Génesis, cuando vemos el siguiente versículo que Dios es creador y que culmina en los versículos 26 y 27 con la creación del ser humano, creo honestamente que este es uno de los mejores libros, el capítulo 1 solo, que es uno de los mejores libros de autoayuda para el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay cristianos, por supuesto los hay muchos que no son cristianos que lo caen en ello, pero también cristianos que tienen problemas de autoestima. E incluso algunas veces problemas serios de autoestima que llevan incluso a cierto grado de depresión. También hay cristianos que viven esto. Y yo quiero recomendarte, si esa ha sido tu situación en algún momento de tu vida, o en algún futuro lo pueda llegar a ser, que leas, cuando eso pase, Génesis 1, porque es el mejor libro de autoayuda. Génesis 1 te dirá, te repetirá una y otra vez que tú eres creación de Dios. Que tú eres, es verdad, la creación más excelente de Dios, la más perfecta, el clímax de su creación, y que Dios ha sido tu autor. Cuando tengas problemas de autoestima, cuando el espejo te engañe, cuando tus emociones te engañen, porque de ahí viene un gran problema de nuestros problemas de nuestra vida actual, cuando tu memoria te engañe, cuando tus recuerdos, tus pecados te engañen, cuando el enemigo te engañe, porque no olvidemos que la profesión principal del enemigo es mentir, es padre de mentira, lo dice la Biblia, y su principal y más eficaz labor es engañarte, también tentarte, pero sobre todo engañarte. Pues cuando todo eso te suceda, porque te va a suceder, o ya te ha sucedido, pues lee Génesis 1 y llénate y empápate de una autoestima espectacular, de una autoestima hiperelevada, que va más allá del techo, porque te dirá y te repetirá la palabra que eres una creación de Dios. Espectacular, hermanos. No lo niegues, espectacular descubrir que somos criaturas de la autoría de Dios. El hombre, que hemos visto en el versículo 26 y 27, dice el texto, es creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Es una frase compleja, es una frase difícil de entender. Es lo que en latín llaman la imago Dei, la imagen de Dios. Es muy interesante esto porque dice la Biblia que somos hechos a imagen de Dios, a semejanza de Dios, de un Dios que es espíritu. ¿Cómo podría parecerse el hombre con dos brazos, con dos piernas, con dos orejas, con dos ojos? ¿Cómo podría parecerse a un Dios espiritual? A un Dios que no es corpóreo, que no se sienta en ningún sitio, que no camina. Aunque la Biblia a veces le da, los salmos sobre todo, le dan elementos de corporeidad humana, ¿no? Que dice que Dios está sentado sobre su trono. Pero sabéis que eso es poesía, porque Dios no es como un ser humano. Pero sin embargo la Biblia dice, y hay que pararse aquí porque es un tema complejo, dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza. La única opción que puedo entender es que fuimos creados a imagen y semejanza de sus valores, o de su mentalidad, o de su eternidad, porque el ser humano es eterno. Los que no creen, como los que creen, cuando su tiempo termine, se enfrentarán a la eternidad. Todos los que estáis aquí también. Unos para bien, porque irán a vivir el placer eterno de estar con Jesús, y otros para estar lejos de Jesús en una situación que ninguno de nosotros querríamos tener jamás. Pero la eternidad nos espera, porque de hecho somos seres creados con eternidad. Yo creo, intuyo, la Biblia no nos da muchos datos en cuanto a esto, pero que esa imagen y semejanza tendrá que ver precisamente con esa eternidad que sí compartimos con Dios, que sí tenemos a imagen y semejanza suya, pero por lo demás no podemos ser parecidos a Dios, porque Dios es espíritu. El hombre que ha sido creado, el hombre que acabamos de leer, el versículo 26 y 27, nos dice
el texto, versículo 28, que Dios los bendijo a ambos, a hombre y mujer, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, como podéis ver, les da trabajo. Y ahí es donde quería pararme un momentito en cuáles son las funciones que este nuevo ser especial y único recibe de parte de Dios. El hombre es la última y seguramente la más espectacular creación de Dios, la imago Dei, con esa gran autoestima de la que os acabo de hablar, y que, por cierto, al leer el versículo 26-27 se disipan grandes dudas, o una de las grandes dudas que el mundo arrastra, y es que ¿de dónde venimos? Pues hermanos y amigos, ya sabemos de dónde venimos, porque aunque no sepamos el método que Dios usó con exactitud, sí sabemos que somos creación de Dios. Sí sabemos que venimos de la mano creadora de Dios. ¿Cómo, cuándo y cómo lo hizo? La Biblia no nos da detalles. Y parece que no es importante, porque si fuera importante nos lo hubiera dicho. O no es importante o no quiere que lo sepamos. El cómo, el cuándo, los detalles técnicos no aparecen en la Biblia. Pero sí aparece que fue Dios el responsable y el protagonista. Dice la Biblia que los creó hombre y mujer, versículo 27. Muy interesante y además de interesante, ahora mismo una afirmación incluso políticamente incorrecta. Pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que Dios creó al hombre con dos géneros, con dos sexos, con el hombre masculino y la mujer femenina. Les dio un mismo origen a ambos, eso es cierto, el origen es Dios, y les dio roles complementarios, que uno y el otro necesitan del otro y el uno. Es decir, son complementarios. Y les dio, como acabáis de leer el versículo 28, les dio responsabilidades, y si pasáis la página y vais al capítulo 2, el versículo 16 y 17 nos dice que mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les da al hombre y a la mujer un marco de responsabilidades, básicamente hacer de mayordomos, de cuidar de la creación, de procrearse, de multiplicarse, y dice el texto de sojuzgar y señorear la tierra, los peces, las aves, todas las bestias. Es decir, se le encarga al hombre ser el supervisor, el mayordomo, el gestor de toda la creación. Una gran responsabilidad. Y le da al hombre un marco legal. Muy sencillo, por cierto. El marco legal es amplísimo, la generosidad del marco legal es amplísima y la restricción es mínima. Dice el texto que mandó Jehová, versículo 16, que podían comer de todos los árboles del huerto donde estaban viviendo, ese famoso Edén, un lugar paradisíaco, donde podían comer de todo y en cantidad. Pero había una excepción, solo una, y por eso la restricción es muy pequeña, y era que de un árbol concreto que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no debían comer. Muy bien. Un marco de libertad, un marco de pequeñas normativas y un marco de alianza heterosexual. Lo repito, aunque me puede traer problemas. Un marco de amplias libertades con muy poca, mínima restricción legal, de hecho, solo una normativa en contra, todo ello en un marco de libertad y en un marco de alianza heterosexual. Antes os he hablado de los nietos o de los niños que nacen. Si habéis tenido un nieto o un niño en casa y le has dicho alguna vez alguna norma, prohibición, advertencia, llámalo como quieras, que sabes perfectamente como padre o como abuelo que se la estás diciendo por su bien, reconoceréis conmigo que solo es cuestión de tiempo que desee incumplirla. Si eres padre o abuelo, tienes que estar de acuerdo conmigo. Y si no, recuerda cuando a tu hijo le dijiste que no pusiera los dedos en el enchufe. ¿Te suena eso? Dile a un niño,
no pongas los dedos en el enchufe y empieza a poner el cronómetro. Porque es cuestión de tiempo, solo es cuestión de minutos, que el niño irá al enchufe. Por varias razones. Por quizás la más simple, por curiosidad. La otra incluso porque no valora tu autoridad como padre y ya la cuestiona, o de abuelo. O simple y llanamente, como la Biblia dice, porque nacimos en pecado. Y por tanto la desobediencia nos acompaña. Y el deseo de desobedecer a la autoridad está innato en nuestras vidas. Así que si nuestros padres nos dicen no pongan los dedos en el enchufe, o nuestros abuelos nos lo dicen con sus canas y todo su cariño, lo que hará nuestro nieto, lo que hará nuestro hijo es correr al enchufe. Porque tengo que comprobar si lo que mi padre o abuelo me ha dicho es verdad o no. Si mi madre o abuela me ha dicho es realmente cierto, si realmente tiene autoridad o yo soy más listo que ellos. Y claro que iré al enchufe. Y claro que pondré los dedos en el enchufe y descubriré el placer de la electricidad. ¿Alguno habéis puesto el dedo en el enchufe alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿No os ha tocado la electricidad por error alguna vez? Cuando te da un picotazo que te sube hasta aquí al hombro y te deja los músculos por unos segundos un poco tontos. Gracias a Dios que solo es el brazo y en un rato vuelve un poco a la normalidad. Pero los que se sientan en la silla eléctrica mueren. Es decir, es mortal, es letal. La electricidad podría matarte. Pero al niño no le importa, porque lo que quiere es descubrir que tú estás equivocado. Y lo va a comprobar con sus propias manos. Gracias a Dios solo le va a dar un buen picotazo en el brazo y seguramente habrá aprendido, digo seguramente, no estoy seguro del todo, quizás habrá aprendido que no debe poner los dedos en el enchufe. Digo quizás, porque habrá otra tentación en la que caerá y otra y otra y otra. El ser humano, el capítulo 3 lo explica con todo detalle, aunque tiene normas legales, desea incumplirlas. Desea con todo su corazón desobedecerlas y esto es lo que sucede en el capítulo 3 que hoy no voy a leer, pero que como intuyo que lo sabéis, ya os lo dejo caer. Y es que el ser humano tuvo una sola norma y miles de opciones gratis y libres, pero incumplió precisamente la única norma que tenía prohibida. Cuarta enseñanza que quiero compartir con vosotros y última. La Biblia nos dice que todos somos criaturas suyas. La Biblia nos afirma que todos somos, el libro de Efesios lo reafirma, somos hechura suya, acción de creación suya. Pero no todos somos sus hijos. Esto es un elemento muy importante, de hecho es un elemento clave que se explicará mucho más y más claramente en el Nuevo Testamento. Todos somos hechura suya, pero ser criatura suya no implica relación con él. E incluso puede implicar desobediencia abierta, como hacen Adán y Eva. No todos somos sus hijos. La opción de ser hijos es eso, una opción. Y implica fe, implica decisión personal. Por la caída, que ya se verá en el capítulo siguiente, el capítulo 3, esa puesta de dedos en el enchufe o esa probar ese fruto que era un fruto prohibido y que todo lo prohibido nos atrae, por esa caída se inicia en la Biblia desde el capítulo 3 el plan de redención. Un plan de redención que evidentemente estará marcado por la fe será necesaria, la voluntad, la decisión del ser humano de seguir la idea, el plan de Dios y de caminar con Él o caminar a su lado. Y esto ya nos advierte, nos pone en perspectiva, aún lejana, pero nos pone en perspectiva la existencia, la realidad de un Redentor, que va a tardar en llegar, va a tardar miles de años en llegar, pero ya nos está hablando aquí intuitivamente de Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret que aparecerá, como digo, mucho tiempo después, algunos miles de años después, en el libro de Mateo y a partir de ahí en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí está en perspectiva, aquí está preanunciado. Y de hecho, si lees la Biblia en general y la lees en global, nos dice la Biblia, de una forma más o menos clara, que el autor de toda esta creación
es la segunda persona de la Trinidad. ¿Sabéis? Cuando digo que la segunda persona, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el autor de la creación, aunque muchos cristianos no lo saben o se les olvida, es Jesús. El Jesús humano, que es evidentemente también Dios. 100% hombre, 100% Dios, en este momento está activo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, creando el mundo, y en el capítulo 3, empezando ya a diseñar, a exponer el plan de salvación. Cuando digo que todos somos criaturas, que cuando digo que todo lo que ser humano que nos rodea, que conocemos, amigos, vecinos, familiares, son criaturas, no es un elemento pequeño, no es un elemento baladí. Lo que quiero decir con esto es que todos y todas han sido creados por la mano de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Esto es un mensaje evangelístico, hermanos y hermanas, porque si tú le dices a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar que aún no ha creído, pero que sepa, aunque no lo acepte, pero que sepa, aunque sea solamente doctrinalmente, que él y ella son criaturas de Dios, puede llevar a una reflexión profunda en esa persona. Puede invitarle a pensar que Dios está esperándole, que Dios está en su órbita alrededor de él. Y creo que deberíamos decirle más a menudo a nuestros vecinos, aunque no lo crean, ¿sabes? Tú eres creación de Dios como yo también lo soy. Pero ser creación no implica ser alguien con relación. Es decir, hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Implica decisión personal. Pero también con esto, también quisiera daros una advertencia para mí mismo y para vosotros como iglesia. Y es que al saber que todos los hombres y mujeres que nos rodean en este mundo, no solo en Cambrils, sino en todo el mundo, son criaturas de Dios, debería llevarnos al respeto hacia toda esa creación. Y evidentemente eso excluye de nuestra vida de iglesia, de nuestro testimonio de iglesia, pues todos los ismos que hoy en día nuestro mundo es arrastrado y destruido por ellos. El racismo, la xenofobia, el clasismo, todos estos ismos que buscan nacionalismos, que buscan hacer separación, graduación o jerarquía con nuestros prójimos. La Biblia, la palabra de Dios dice que todo nuestro prójimo ha sido creado por Dios, que todos son criaturas suyas y todos merecen nuestro respeto. Así que aunque nosotros seamos hijos de Dios porque hemos creído por la gracia de Dios, sin mérito ninguno, pero que si somos hijos de Dios lo somos con gozo y con alegría y gratitud a Dios, que eso no nos lleve a la vanidad, que eso no nos lleve a la exaltación, que eso no nos lleve a lo contrario de la humildad, porque dice la Biblia que al exaltado, al altivo, Dios mira de lejos. Es decir, que no está con él, que no está a su lado, que lo ve en la distancia, porque su orgullo, su vanidad le han alejado de Dios. Así que vayamos con cuidado con ello, porque nuestra vanidad cristiana podría hacernos daño. El creernos mejores, superiores o especiales a nuestro prójimo, porque nosotros no solo somos criaturas, sino que además también somos hijos. Es cierto que lo somos, pero no hay ningún mérito personal en ello. Solo es porque tuvimos fe y además esa fe nos la dio Dios. Es un regalo de Dios, incluso la fe, que tampoco es tuya, sino que es un regalo del cielo y que procede de Dios y su gracia. Así que si estás aquí, si has creído, si eres un hombre o una mujer salvada, si eres un hombre o una mujer que consideras que eres hijo de Dios, felicidades, es el mayor título que puedes tener en este mundo. Pero que eso no te lleve a ningún tipo de vanidad, ni de superioridad espiritual en relación a un mundo que no le conoce, pero que sí es criatura suya. Y que debemos completar ese círculo, debemos explicarles que son criaturas, pero que también pueden ser hijos si deciden seguir a Jesús como su Salvador personal, como hiciste tú o como hice yo. Y al final, con esto termino, yo me he hecho la pregunta y espero que vosotros la hayáis hecho alguna vez. ¿Y todo por qué? ¿Por qué habría creado Dios este mundo? ¿Por qué Génesis 1 y 2 nos relatan la creación de Dios y nos relatan con tanto detalle no científico, pero sí detalle espiritual, que Dios fue creador de cada paso de la creación en esas 6 jornadas, en esos 6 tiempos que Dios creó el mundo? ¿Por qué tuvo que crearnos? ¿No estaba feliz solo?
¿No estaba bien en la eternidad, en la gloria? Bueno, dice la palabra de Dios, nos responde a esto la palabra de Dios, y voy a traeros 2 versículos. Uno del Antiguo Testamento, que está en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías, y que dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Fijaos qué claro es el texto de Isaías. Los he creado, los formé, los hice, es un verbo reiterativo, está diciendo que Dios es el autor de la vida de todos aquellos a los cuales ha llamado. Y el por qué también lo dice en la frase: para su gloria. Y si pensáis que es un texto del Antiguo Testamento que a lo mejor nos queda lejano, podemos ir a Colosenses, que está en el Nuevo, y veréis que complementa este texto y dice lo mismo. El Nuevo Testamento confirma, dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, ¿por qué Dios creó el mundo? Pues porque quiso, para su gloria, para su gozo. Y somos su alegría y somos su gozo, especialmente cuando aceptamos a Jesús y decidimos caminar detrás de Él. Si esa decisión aún no la has tomado, Génesis 1 es un texto evangelístico. Y especialmente el capítulo 3 también, porque habla de la caída, pero también habla de un proyecto de salvación. Y yo quiero animarte, si alguno de vosotros de los que estáis aquí aún no habéis tomado esta decisión, que reflexionéis muy, pero muy seriamente sobre ella, porque es la mayor y más importante decisión que podrás tomar en toda tu vida. Génesis capítulo 1 te confirma que Dios es real, que Dios existe, que no es una suposición, que no es una entelequia, que no es un sueño, que no nos hemos levantado hoy con pájaros en la cabeza, sino que Dios existe, que Dios es real, que Dios es creador, que Dios es el autor de todos los detalles del mundo que nos rodean, que Dios ha creado también la humanidad y que esa humanidad es hoy por hoy, la mayoría de ella, aún hoy, es criatura suya, todos ellos, y una mayoría importante, muchos de ellos son hijos suyos. Pero no todos, no toda la humanidad aún, y que debemos compartir este mensaje de esperanza y de salvación a los que aún solo son criaturas suyas. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?